Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Aragón y vengo a presentarles el día de hoy un informe geotécnico y recomendaciones profesionales para el diseño de una cimentación. Soy parte del equipo Cago Amigos y Santiago y en este equipo se encuentra su servidor Rodrigo Aragón, Abraham Martínez, Rafael Mendoza, Luis René González y Santiago Moreno. Bueno, para empezar tenemos el índice. Este índice nos muestra los temas de los que iremos hablando a lo largo de esta presentación. El primer tema será el análisis y caracterización del entorno geológico. Después plantearemos el estudio del entorno geológico. Interpretaremos los resultados que nos arrojó nuestra prueba en el entorno. Después daremos una propuesta al tipo de cimentación. Después hablaremos sobre cómo se diseñó estas cimentaciones superficiales. Y por último, daremos conclusiones y recomendaciones para estas cimentaciones y para llevar el proyecto a cabo. Bueno, el proyecto consiste en un edificio de 8 pisos que tendrá 2 niveles de sótano, lo que quiere decir que tendrá 2 niveles por debajo de la tierra. Este proyecto se encuentra en la Loma Centro Deportivo de Querétaro, ubicado en el libramiento Fray Junípero Serra. ¿Qué podemos saber de esta área? Bueno, esta área tiene diferentes elevaciones. A lo largo de todo Fray Junípero Serra se pueden encontrar diferentes tipos de cerros y elevaciones. Como podemos observar en la diapositiva, el predio se ubica dentro del municipio de Querétaro, cerca de los complejos que pertenecen a la Loma. Así como en la imagen anexa podemos ver la topografía del lugar, las curvas de nivel. Encontramos, y se podrá ver mucho mejor a continuación, que el predio se localiza justo en la ladera de lo que parece ser una colina, de modo que esto vuelve interesante la parte del estudio del subsuelo y cómo es que vamos a lograr montar el edificio en este lugar. Para poder llevar a cabo el análisis adecuado del subsuelo del sitio, fue necesario realizar 3 pozos a lo largo de todo el perfil del terreno que fue utilizado dentro de nuestro sitio de exploración, los cuales nos dieron distintos criterios y parámetros los cuales tuvimos que trabajar para poder empezar a diseñar cimentaciones que pudieran cargar con el peso de todo el edificio. Dentro de estos ensayos, estas pruebas que se realizaron a los materiales con los que contamos, tanto en sitio como en laboratorio, se encuentran los ensayos de corte directo, de consolidación, así como también la prueba de penetración estándar. Complementando los estudios ya realizados en el terreno que nos permitieron conocer un poco más de su caracterización, también obtuvimos los datos necesarios para poder elaborar un modelo geológico y geotécnico, el cual está representado en el perfil que se ve a continuación en la diapositiva, el cual nos permite estratificar lo que es todo nuestro subsuelo. Es por eso que podemos encontrar a lo largo de toda la ladera y todo el perfil materiales como los limos, arcillas limosas con vetas, en orden, así como también arcillolita y arenisca en el fondo de nuestro sitio. Les voy a platicar un poco sobre la propuesta del tipo de cimentación que tenemos para nuestro proyecto. De acuerdo a los siguientes criterios, nosotros determinamos que la cimentación adecuada para este proyecto son zapatas superficiadas aislables. Se preguntarán por qué. Tiene que ver con la tabla que tienen del lado derecho. En la tabla se presenta el área de cada una de las zapatas, el área total de las zapatas, que es igual a 37.45 metros cuadrados, y el área total del edificio es de 194.92 metros cuadrados. Esto significa que el área total de las zapatas es menor al 30% del área del edificio. Esto corresponde con los criterios que tenemos del lado izquierdo, donde dice que las zapatas deberán ser aisladas si su área es menor al 30% del área total del proyecto. En este esquema pueden ver cómo están las zapatas distribuidas en todo el plano del proyecto, y del lado derecho pueden ver que tenemos todas las zapatas una misma profundidad de 1.40 metros. Esto se decidió tomando en cuenta las características de los suelos con los que estamos trabajando. Tomando en cuenta las capacidades portantes del suelo con el que estamos trabajando, así como también los cálculos obtenidos por medio de herramientas que utilizamos como Excel para realizar el diseño y las propuestas de las cimentaciones, las cuales, bueno, se pueden visualizar perfectamente aquí en esta diapositiva, encontramos que lo que son las siluetas marcadas con color negro son los largos y anchos definitivos
de nuestra cimentación sobre la cual vamos a desplantar el edificio. Se puede notar en estos mismos que todos estos elementos son zapatas céntricas, las cuales bajan las cargas y conectan con el terreno de manera efectiva para que nuestro edificio esté seguro y esté en orden y en regla en referencia a todas las normas posibles. Sobre la caracterización de materiales. Esto es simple. A partir de los ensayos de exploración del subsuelo, se logran extraer los datos necesarios para así identificar el tipo de suelo y los estratos de este mismo. De igual manera, las propiedades de cada una, como son la cohesión, el ángulo de fricción, relación de vacíos, pesos unitarios, entre otros. Estas fueron utilizadas en análisis posteriores relacionados al dimensionamiento de zapatas y cálculo de asentamientos. Apelando ya al punto 5.2 de toda nuestra presentación, la cual es relativa al análisis de la falla de fondo, es muy importante tener en cuenta todos estos parámetros, así como también realizar el diseño de la red de flujo oportunamente, ya que al tener un nivel freático en el sitio, el cual es muy cercano a la superficie, debemos considerar y evitar que al momento de empezar a realizar excavaciones, este nivel de agua no abata nuestro fondo plano, nuestro suelo sobre el cual vamos a desplantar el edificio. Es por eso que la pantalla y todos los elementos constructivos que nos pueden ayudar a contener esta agua, a que no se aguachine con el resto de lo que es el suelo que va en contacto con nuestras zapatas, es importante y es de sumo cuidado considerarlo y tenerlo en mente. Ahora se va a hablar del análisis de capacidad portante o análisis de capacidad de carga. Este es esencial para el dimensionamiento de las zapatas para el correcto cumplimiento de sus respectivas cargas netas. Para esto se recurrió a las propiedades de los estratos ubicadas en el condensado de datos. Este estudio se realizó con base a ensayos de prueba y error. Se extrajeron las propiedades necesarias de los materiales ensayados en laboratorios ubicados en el suelo de nuestro proyecto, para así realizar el siguiente análisis, donde se consideran cuestiones como el nivel freático, pesos unitarios, la sismicidad de la zona, de ser necesario, claro, las dimensiones de cada zapata, su respectiva profundidad de desplante y un factor de seguridad determinado para las características de dicho proyecto. Entonces, ¿qué resultados se obtienen de este estudio? El propósito de este mismo es de obtener las capacidades portantes o capacidades de carga y cargas actuantes en el elemento estructural de acuerdo con sus dimensiones y el tipo de suelo. Solamente nos estaremos enfocando en la carga neta admisible, que es la responsable de dictar si el elemento será capaz de hacer su trabajo de soportar la edificación. Ahora, ¿cómo es que consideramos la sismicidad en este proyecto? Pues fácil. Solamente se tuvo que añadir un factor de corrección por la fuerza de inercia inducida por carga sísmica a los análisis de capacidad portante o capacidades de carga, donde para ello, a través del diagrama en pantalla, se tuvo que identificar la zona sísmica del proyecto, que claro, una vez identificada, nos ayudó a definir un criterio de corrección de profundidad. Ya con el análisis es bastante fácil y se obtienen valores de carga admisible ligeramente menores. Ahora, en cuanto al dimensionamiento de nuestros elementos de cimentación, nosotros nos tuvimos que basar en estos criterios. Estos criterios son los 8 pisos que tenemos en nuestro edificio, las cargas por niveles y la carga total del edificio. Ahora esa carga total dividida en los elementos estructurales, ya sean columnas o muros de carga, y en base a eso podemos llegar al dimensionamiento de nuestras zapatas individuales. Aquí pueden ver las áreas aferentes. Las áreas aferentes son un concepto que nos indica alrededor de cada elemento de soporte cuál va a ser el área y la carga de esa área que tiene que soportar dicho elemento. Tomando esto en cuenta, nosotros pudimos desarrollar una tabla que nos indica el ancho largo de cada elemento, y basado en eso y la carga del área aferente,
cuál va a ser su carga por unidad de longitud. Esta carga por unidad de longitud es la carga que tiene que ser capaz de soportar nuestro elemento y nuestro elemento de cimentación, o sea, las zapatas. En esta tabla les demostramos cómo, de acuerdo al tomando en cuenta los diferentes tipos de suelo que tenemos y la carga aferente de cada uno de los elementos, podemos nosotros desarrollar cuál va a ser nuestro ancho y largo, y tomando un factor de seguridad del 3%, cómo esas van a ser nuestras medidas para la zapata que estamos desarrollando. Sabemos que esto es correcto y que va a poder soportar la carga, ya que, como pueden ver hasta el lado derecho, la última columna que dice carga admisible neta, los números presentados son mayores a los números de carga por unidad de longitud. Esto significa que nuestras zapatas serán capaces de soportar incluso más peso del que es necesario. Otro aspecto muy importante que debemos de tener en cuenta al realizar este proyecto es el análisis de asentamiento, ya que al realizar los diseños y nuestras recomendaciones de las zapatas, no solo tenemos que tener en consideración la carga, porque no es el único factor que afecta al suelo y que va a afectar a la zapata en cuestión. Para el análisis de asentamientos hay tres tipos: los asentamientos primarios, asentamientos secundarios y asentamientos elásticos. Cada uno de estos es afectado o en cada uno de estos se ven involucrados diferentes aspectos. La diferencia entre estos tres es que los asentamientos primarios y los asentamientos secundarios son permanentes, mientras que los asentamientos elásticos son reversibles, no en su totalidad, pero sí en una parte. También los asentamientos primarios y secundarios toman diferentes cantidades de tiempo para que se vean reflejados en el terreno. Lo que nosotros hicimos fue calcular los asentamientos primarios, secundarios y elásticos para cada tipo de zapata que tenemos pensada diseñar. Una vez tenido calculados estos asentamientos, los sumamos para obtener el asentamiento total por zapata. Esto va a ser muy importante en el siguiente punto que vamos a presentar, que es los análisis de asentamientos diferenciales y análisis de asentamientos máximos admisibles. Nosotros nos basamos en la norma colombiana NSR 10, capítulo H4, para determinar nuestros asentamientos diferenciales y nuestros asentamientos máximos admisibles. Pero, ¿qué son estos asentamientos diferenciales o para qué sirven los asentamientos diferenciables y asentamientos máximos admisibles? Bueno, lo que ocurre es que no podemos definir una zapata solamente por la carga. Necesitamos tener en consideración estos asentamientos, ya que si sobrepasan la norma que estamos a punto de explicar, puede hacer que nuestro edificio se venga para abajo. Bueno, lo que nosotros hicimos fue usar la sección C del tipo de cimentación, en la que dividimos la distancia entre el centro de zapata con otra zapata, con sus zapatas colindantes. Es decir, si tenemos A1 y A2, vamos a medir la distancia que hay entre ellas y dividirla entre 300. Un ejemplo, si la zapata fuera 1 de distancia, entonces se dividiría 1 entre 300. Luego, el resultado que se obtiene debe ser mayor al asentamiento, o en otras palabras, la diferencia de asentamientos obtenidos para la zapata A1 y la zapata A2 tiene que ser menor al asentamiento diferencial admisible que se da por la operación de la distancia entre 300 en este caso. Entonces, lo que nosotros hicimos fue calcular las dimensiones de zapatas exactas para que el asentamiento diferencial o el asentamiento máximo admisible fuera menos al asentamiento diferencial. Es decir, que todas nuestras zapatas diseñadas estuvieran dentro del rango permisible para que nuestro edificio no se venga abajo y sea una opción viable las medidas que estamos sugiriendo. En este caso, como podemos ver, la zapata A1 y A5 son iguales. O sea, es el mismo tipo de cimentación que vamos a utilizar para estas dos zapatas, por lo que los asentamientos totales también son los mismos. En el caso de A1, sus colindantes son A2 y B1. Como se puede observar, la distancia entre elementos
es diferente entre A1 y A2, no es la misma que A1 y B1, por eso la distancia cambia. También por eso el asentamiento diferencial admisible va a ser diferente. Sin embargo, nosotros logramos, al estar calculando diferentes combinaciones de medidas, obtener los resultados que se ven en pantalla. Con esto podemos decir que la propuesta sugerida para A1, A2, B1, A5, A3 y B5 son viables, ya que se cumple con esta norma NSR 10. Por último, podemos concluir que con los estudios y cálculos realizados en este proyecto, el tipo de suelo con nuestras cimentaciones, con nuestras zapatas, se puede decir que el proyecto es totalmente viable y que un edificio de esta magnitud puede ser construido ahí mismo. Una recomendación sería, a pesar de que nos dieron asentamientos diferenciales aceptados por la norma, para que no ocurra estos asentamientos diferenciales, ocurrieran menos, pero tenemos algo muy pequeño que no afectaría tanto, pero si queremos que suceda menos, lo que se puede hacer es algún trabajo de mejoramiento de suelos que pueda ayudar a manejar este suelo que es un poco complicado y sea más fácil de trabajar en él. Está claro que fue un proceso largo, complicado, de muchos cálculos, mucha prueba y error, pero es por eso que sabemos que los resultados que estamos dando en este momento son los más viables y tendrían un gran rendimiento a lo largo de nuestro proyecto. Eso es todo de parte de nuestro equipo. Muchas gracias por su atención.